hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de ver si podemos hacer varios de estos ejercicios de antiderivadas sin depender tanto de la tabla. Ya digamos después al final de la clase les puedo entregar esta tablita y pueden tratar de memorizárselas, pero si ustedes ya conocen cómo se llama, cómo encontrar derivadas, ya también saben encontrar, ya se saben todas las antiderivadas, y lo único es que tienen que razonar en reversa. Y yo creo que hay una conferencia de Microsoft hoy, no sé dónde, porque varios estudiantes se excusaron. Es que ustedes están en ingeniería empresarial, Computer Science. Es una combinación de personas que votaron y personas que fueron a la conferencia de Microsoft. Pero muy bien, entonces tal vez los pongo a trabajar ejercicios y en vez de penalizar la asistencia la recompenso. No, pero unos puntillos ahí, de puntillo en puntillo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la antiderivada más general para cada función. Entonces digamos vamos a empezar con esta función x a la 7 más x a la 5. Entonces digamos, ¿cómo encontraríamos esta antiderivada? Bueno, es que si estás derivando tendrías 7x a la 6. Sí, hay que aplicar las reglas de derivación en reversa. Entonces x a la 7, la antiderivada va a tener que ser un x a la 8. Pero si derivo x a la 8 me queda 8x a la 7 y necesito encontrar la antiderivada de x a la 7. 8x a la 8 partido 8. Sí, x a la 8 dividido 8. Muy bien. Entonces digamos, ¿por qué es x a la 8 dividido 8? Porque si derivo esta función me queda 8x a la 7 dividido 8 y este 8 se cancelaría con el 8 en el denominador. Las antiderivadas son como los integrales, solo que sin la constante. Sí, son como las integrales ahora. Solo que sin la constante. Sí, bueno, o sea hay que agregar también la constante. Hay que agregarla. Sí. Entonces, tal vez la pregunta que te puedo hacer a Jonathan, ¿cómo encontrarías la integral indefinida de esta función? Porque me dijiste que encontrar antiderivadas es como encontrar integrales. Solo se integra la función, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál sería la integral? Sería x a la 8 partido 8. Sí. Ajá. Más x a la 6 partido 6 más c. ¿Sí? Entonces, este procedimiento es el mismo. Entonces, si se te dificulta, digamos, encontrar la antiderivada, podrías encontrar la integral indefinida y es exactamente lo mismo. Buenos días, Cristian. Hola. ¿La diferencia entre la antiderivada y la integral? Ninguna, son equivalentes. Lo que pasa es que en el curso de cálculo integral se va a formalizar de que Es la integral. de que la integral indefinida es igual a la antiderivada a través del teorema fundamental del cálculo. Perdón, ese es entonces ahorita como estamos viendo en el curso, estamos solo viendo el proceso de antiderivación, pero lo vamos a atar con el tema de las integrales indefinidas. Bueno, y aquí hay áreas también. Cristian, una pregunta esta semana. Las tablas de... Esta. Ok. No tenías. Sí, ¿no? Sí, esta semana vamos a tener corto, ¿no? Ya. Todas las actividades están realizadas, tomadas tabuladas en el curso. Lo único que falta es el laboratorio 12, o no sé cuál es. Hoja 12 y laboratorio 11 que van a hacer otra laboratorio. Sí, entonces digamos, si no entregaron alguna de esas actividades, todavía pueden subir su zona en 1.5 puntos netos. Pero lo que se va a tratar de hacer es tal vez hacer un examen final de simulacro no oficial. No va a contar para nota ni nada, pero por lo menos van a poder hacer y tener experiencia de que digamos que en qué se tienen que preparar. Y también otra cosa que ya les mandé es el listado de temas para el examen final.
como van a ver, es un examen acumulativo, pero digamos, el tema de límites, pueden encontrar un montón de límites si son indeterminados utilizando la regla del L'Hopital y no tienen que utilizar, digamos, el procedimiento de factorizar o completar al cuadrado, o etcétera. Entonces van a tener todas esas técnicas a su disposición. Entonces, muy bien. Ahora tenemos esta siguiente función. Vamos a ver aquí cómo está Jonathan. ¿Cuál es la integral de coseno? La integral de coseno sería menos seno. Menos seno o menos seno. La derivada de seno es coseno, pero la derivada de menos seno es menos coseno. Entonces la integral de coseno sería seno, solo porque la derivada de seno es coseno. Y ahora esta otra, ¿cuál es la integral de secante tangente? No, sería secante por tangente, ¿no? Y la derivada de secante por tangente tendríamos que utilizar una regla del producto. Entonces te quedaría secante por tangente más secante por secante al cuadrado. Entonces como que se mira muy complicada. Entonces aquí, digamos, la antiderivada solo es, o la integral es solo secante. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada de secante? Secante tangente. Entonces ya viste cómo hay que hacerlo. Hay que razonar al revés. ¿Qué pasó con Alexandra? Había entrado y se salió. O tal vez le parece fácil este tema. Bueno, entonces vamos a trabajar con el siguiente. Y yo creo que así ahí les voy a decir cuáles problemas pueden trabajar ustedes, que me interesaría que los trabajaran. Incluso pueden trabajarlos en parejas y ayudarse entre sí. Entonces, digamos, tenemos este siguiente problema, que ¿cómo encontraríamos la antiderivada? Observen que esta es una función potencia, esta es una función potencia, esta es una función racional, pero en realidad también es una función potencia, porque podemos escribir... Sí, a la menos 3. Entonces solo cambiemos 1 dividido x a la 3 como 4 por x a la menos 3. Hola, Alexandra. ¿Ya tenías estos documentos? Este y el de Arias. Ahí sería 4x a la 16 partido 4. X a la 16 partido 4. Entonces viste lo que hizo Mauricio. Le sumó 1 a la potencia. 4 por x a la 16 y dividió por la nueva potencia. Pero también, digamos, realizó la división de 4 dividido 16 y queda 1 sobre 4. Entonces este tema en realidad es más fácil que varios de los temas que hay en el curso de cálculo. Entonces, digamos, la antiderivada de 12 por x a la quinta. Menos 2x a la 6. ¿Y qué dijiste? 12x a la 6. 12x a la 6. Sí, ajá, 12. Sí. Y el menos 2 está todavía hasta mejor. Y luego la antiderivada de 4 por x a la menos 3. Menos 2x a la menos 10. Sería 4x2 partido. Bueno, a esta potencia hay que sumarle 1, entonces sería menos 2. Y aquí me falta la constante. Sí, ajá, menos 2. Entonces aquí tengo x a la 16 dividido 4 menos 2x a la 6 menos sí. En el primero, en el que 4x a la 16 partido 16, si derivamos esa función, te queda 64 por x a la 15 dividido 16. Siempre, si en algún momento no están seguros de su respuesta, pueden derivar la antiderivada que proponen, y si la derivan tienen que obtener la función original. Entonces, si obtienen la función original, quiere decir que tienen la respuesta correcta. Entonces, esto es una gran ventaja para ustedes, de que este es uno de los problemas donde pueden verificar si su respuesta es la correcta. Entonces aquí tengo 2e a la x más 4 sobre x más 10 a la x menos 5 por seno hiperbólico de x.
Digamos, tenemos que empezar encontrando las antiderivadas de cada una de estas funciones, una por... El CF implícito, ¿no? Sería 2e a la x más 1 partido de x más 1. Y, cuidado. ¿Cuál es la derivada de a a la x? E a la x. Entonces, ¿cuál sería su antiderivada? La misma. Sí, es la misma. Ay. Yo creo que aquí este m de t lo tenemos que cambiar por m de x. No es la variable correcta. Y ahora ¿qué función tiene como derivada 1 sobre x? O también 4 a la menos x, ¿no? Logaritmo. Sí, es el logaritmo, porque me parece como este es x a la menos 1, x a la menos 1, si le sumo 1... Ajá. Entonces, si aquí la regla de la potencia falla para x a la menos 1, porque te quedaría x a la 0 dividido 0, entonces esa función se indefine. Entonces, bueno, logaritmo del valor absoluto de x es solo porque también, digamos, si tenemos logaritmo de menos x, esa es la otra función que tiene como derivada 1 sobre x. Entonces, tenemos esta es un poco capciosa. 10x más 1. 10 a la x. Cuidado, lo que pasa es que las funciones exponenciales siempre tienen como derivada la misma función y por la derivada del exponente, y si en todo caso hay una base que no es la base natural, tendríamos que poner 10x por el logaritmo de 10. Entonces ahorita la derivada es 10 a la x por el logaritmo natural de 10, pero ¿cuál sería su antiderivada? ¿Multiplico o divido por la constante esa logaritmo de 10? Yo diría que se divide. Sí, se divide. ¿Por qué se divide? Porque la derivada de 10 a la x es 10 a la x por el logaritmo natural de 10. Entonces ambos logaritmos naturales de 10 se cancelan y obtenemos 10x. Y luego tendríamos menos 5. ¿Y cuál es la antiderivada de seno hiperbólico? Coseno hiperbólico. Más c. Bueno, y ahorita vamos a dar aquí unos puntillos. Ese más c no es secundario, ¿verdad? Sí, es una constante más c o más k, o pueden utilizar cualquier variable para la constante. Entonces los problemas D y E los pueden trabajar y me pueden avisar, digamos, quién es el primero en hacerlos. Yo creo que Héctor sí está exonerado de hacer actividades, porque si no... ya es suficiente, pero digamos, a ver, ahí Jonathan, Marlon, Mauricio, a Mauricio le caerían bien esos puntidos. También Alexandra un poquito. Entonces los problemas D y E podrían hacer, alguien de ustedes podría hacer el E si asumen de que la mayoría van a empezar por el D. Así avanzamos más rápido. Y también, digamos, O sea, ahí sería una diferencia, ¿no? A mí me salió t a la 3 menos t partido 2. yo creo que te tienen que quedar 3 términos en la antiderivada. Tendría que tener una resta, ¿no? Sí, una resta, pero ¿qué problema hay acá? Si observan, digamos, conocemos la antiderivada de esta función, de esta y de esta, pero no de este cociente. Creo que ya me salió t1 menos t más t elevado a la menos 3 partido de 3. Sí, muy bien, y más la constante, sí. Excelente. Muy bien, Jennifer. Ahora lee quién se anima a hacerlo, porque como les decía. Ese sí no se las Roman. Bueno, casi, porque digamos, esa raíz cuadrada de teta, ¿cómo se puede escribir una raíz cuadrada? A la 1 medio. Entonces aquí lo único que tienen que hacer en el E es reescribir las dos últimas funciones como funciones potencias. Una va a tener una potencia fraccionaria negativa y otra va a tener una potencia fraccionaria positiva. Y hay una primera función que tiene que es un poco inusual, pero hay una función cuya derivada es exactamente esa función. Entonces vamos a ver quién se recuerda de esta antiderivada.
de esa de la raíz cuadrada de 1 menos teta al cuadrado. ¿Es alguien la conoce? La de... Es la del seno inverso. Sí, seno inverso, entonces ahí estás bien, Alexandra. Ah, cierto. 1 menos Sí, es Carmen. Sí. Entonces, Katia, ¿no? Carmen, sí, Carmen. Sí. ¿Qué pasó con Alexandra entonces? Tal vez está en Computer Science. No, desde aquí se lo quedó. Sí, es que como que entró y... Entonces esto es 3t al cuadrado menos 1 más t a la menos 4. Entonces ya la simplifico como una función, como una suma de funciones potencias, y ya simplemente integro cada una de ellas o antiderivo. 3t al cubo dividido 3 menos t, y luego esta sería t a la menos 3 dividido menos 3 más una constante. Entonces, Sí, por ejemplo, yo pasé. No. ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó, pasé Carmen? El t menos 2 para abajo. ¿Qué se hace con el t cuadrado de abajo? Bueno, es que lo que pasa es que podrías encontrar la antiderivada de 1 dividido t a la cuarta, pero lo que pasa es que con este es más fácil porque aquí puedo aplicar la regla de la potencia de inmediato. Y ahí puedo subir la resolución. Sí, se puede subir o bajar, dependiendo como sea más correcto. Si alguien de ustedes puede tener 1 dividido 3 por t al cubo, y eso lo tomo como una respuesta correcta. Entonces, alguien pudo terminar el problema de Carmen y va bien con encontrar la antiderivada de esa función, de la raíz cuadrada de 1 menos teta al cuadrado. Ahora, clave para este problema, 1 más la raíz cuadrada de teta es teta a la menos 1 medio, mientras que la raíz cuadrada de teta es teta a la 1 medio. Entonces aquí ya podemos antiderivar estas funciones. Y no, porque son diferentes potencias, son bastante parecidas, pero se cancelarían si tuvieras el signo menos aquí. Menos teta a la 1 medio más teta a la 1 medio es igual a 0, pero estas otras no se cancelan. Podrías escribirlas como una sola función, pero lo que pasa es que la función resultante va a ser una función cuya antiderivada no vamos a conocer. Pero en teoría ya conocemos estas antiderivadas, de esta y esta. Entonces, digamos, la antiderivada de esta función, ¿cuál sería? Sería... Ajá. Entonces, nadie ha terminado este problema. Yo pero no sé si estoy... Es posible, lo que pasa es que darle chances. Ahora Alexandra, Rafael. Crista, Jonathan. Teta de... ¿Cómo sería? A las potencias hay que sumarle 1. Yo tengo 2. Sí, es que aquí es un poco, se mira un poco fea esta regla, pero aquí simplemente hay que sumarle 1 a las potencias y dividir por la nueva potencia. Entonces tengo más teta menos 1 medio más 1 es igual a 1 medio. Entonces esto lo divido por la nueva potencia de 1 medio, mientras que esta otra es teta 3 medios dividido 3 medios, y le sumo la constante indeterminada. Entonces aquí, si quiero, puedo simplificar esto como 2 por teta a la 1 medio más 2 tercios por teta a la 3 medios. A medida que se familiaricen más con la regla de la potencia para potencias fraccionarias, ya no van a estar dividiendo por estas fracciones, sino inmediatamente las van a escribir el recíproco de estas fracciones. ¿Sí? Ah, 3t a la cuarta dividido t a la cuarta es 3t al cuadrado. T al cuadrado dividido t al cuadrado es igual a menos 1. Y esta dividida esta es igual a...
Y si se recuerdan, creo que en algún momento tuvimos que encontrar la derivada de esta función y la mayoría utilizaban la regla del cociente, pero si simplificaban antes que derivar, tenían esta derivada y a los solo les quedaba 6t más menos 4 por... Aquí no me quedó, a mí póngasela, me quedó 3t, 5 partido 5 menos 3t. Es que cuidado, porque yo creo que en tu caso tal vez encontraste primero las antiderivadas de estas funciones y las... Es que subí esa a negativo y antiderivado, no se puede hacer eso. Y no se puede hacer. Si subiste este como t a la menos 2, entonces después tendrías que multiplicar cada una de estas funciones por t a la menos 2, porque no hay una regla del producto para antiderivadas. Es que es una regla del cociente, ¿no? Sí, tampoco hay es que sí, con derivadas sería regla del cociente, pero con antiderivadas tampoco. Las antiderivadas tienen una como regla del cociente. ¿Qué hago ahí con el t cuadrado? Se distribuye y se simplifica la función. Entonces divido cada uno de estos términos por t al cuadrado. Por Sí. eso queda 3t. También se podría factorizar. ¿Qué pasó? Sí, partido menos 3, pero como... pero como aquí dice, tenía un signo más. Sí, se puede poner más y dividido menos o... Sí, aquí la clave es dividir por t al cuadrado. Y si todavía no tienen alguno de ustedes este formulario, se los puedo pasar, tengo suficientes copias. Y si tuviéramos otro término, si fuera t2 más 4. Aquí. Ahí posiblemente no vas a poder encontrar la antiderivada. Hay varias funciones que no tienen antiderivadas explícitas. Entonces tal vez ahí uno puede hacer... Una fracción no se puede simplificar. No se puede encontrar... No se puede encontrar su antiderivada. Ya cuando lleguemos el curso de cálculo integral hay unas reglas para integrar algunas de las funciones que tienen términos en el denominador y todo consiste en hacer una descomposición de fracciones parciales y luego aprovecharse de la integral de la antiderivada de 1 sobre t, que es igual al logaritmo del valor absoluto de t, y es una forma como se pueden integrar esas funciones, pero esa técnica es sumamente tediosa, tiene varios casos especiales, hay que factorizar, encontrar los coeficientes parciales. Entonces eventualmente sí vamos a poder trabajar con algunas funciones racionales, pero sí la técnica es diferente. Aquí por pura suerte pudimos simplificar. Entonces digamos, estos serían los problemas, pero se pueden preguntar, digamos, podemos encontrar la antiderivada de la antiderivada. Entonces, ¿qué significa esto? En todos estos problemas ya encontramos la antiderivada, pero puedo volver a encontrar la antiderivada de esta función. Entonces esto sería encontrar como que la segunda antiderivada. En algunos casos, si tenemos, digamos, funciones polinomiales o potencias, sí vamos a poder continuando la antiderivación de manera indefinida. Con esta otra se complica un poco, porque sí, por el momento no conocemos ninguna función cuya derivada sea seno inverso. Incluso encontrar la antiderivada de esta función es otra técnica de integración que se va a ver en el curso de cálculo integral. No, aquí solo con estas reglas de antiderivación son las que necesitan conocer. Ustedes, si quieren, en este momento les puedo pasar estas hojitas. ¿Quién más quiere? Porque tal vez ya conocen las reglas de derivación, pero saben de que en el examen las únicas que pueden esperar son estas. Pero tengan mucho cuidado porque hay un montón de ¿cómo se llama? Funciones que pueden simplificar y luego encontrar las derivadas de las funciones simplificadas. Entonces, y luego creo que Alexandra y la clase
cada uno de ustedes. Muy bien. Cristian, una pregunta. ¿Sí? Cuando es cuadro partido, la variable, ¿siempre va a ser valor absoluto? Porque Sí. X a la menos 1 va a ser lo que... Sí, sí, porque la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 sobre x. Y Ajá. si fuera cuadrada, ahí sí puedo subir la variable. Sí, si es 1 dividido x al cuadrado, entonces tendrías que encontrar la antiderivada de x a la menos 2. Y esa antiderivada sería menos 1 dividido x o menos 1 por x a la menos 1. Entonces, si por ejemplo les doy la segunda derivada, podemos encontrar la función original. Sí, integrando dos veces al encontrar la antiderivada de la antiderivada. Pues aquí tenemos estos ejercicios. Este tema puede ser nuevo, pero en cierta forma es más accesible que el tema de la regla del L'Hopital. El tema de la regla del L'Hopital requiere un montón de derivación, requiere, digamos, que hicieran cuál es el caso que tienen y cómo reescribir la función para que el límite sea un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Posiblemente van a tener que continuar reaplicando la regla del L'Hopital varias veces. Entonces son extensos los problemas del L'Hopital, pero estos problemas son bien rápidos. Entonces digamos, por ejemplo, ¿cómo encuentro la derivada de la función? X a la 7 más 3, X a la 4 más 3X. Más C. Sí, ajá, muy bien, me gusta que ya tienen esa C memorizada. Entonces digamos, ahorita, ¿por qué no he terminado? Porque les estoy pidiendo encontrar la función original. Entonces, si encuentro la antiderivada de esta función, obtengo la función original. X8 partido 8. Ajá. Más 3x5 partido 5. Ajá. Más x3. No, sería 3x al cuadrado más partido 2. más C. Más 5x más c. Bueno, miremos. ¿Cuál es la antiderivada de una constante? 0. No, la derivada es 0, pero la antiderivada aquí es como que tuviéramos aquí un... CX. Sí, cx. Y ahorita nos queda esta constante indeterminada y ahorita van a ver que vamos a tener que agregar otra constante indeterminada. ¿Por qué estoy agregando dos constantes antiderivadas? Porque estoy haciendo el proceso de antiderivación dos veces. O sea, sería cx más c. Y bueno, sería otra constante indeterminada. Podemos poner otra variable. Sí, o podrías poner cx más c1 o cx más c2, pero estas dos son dos diferentes constantes indeterminadas. Entonces ahora tengo dos constantes indeterminadas. Y después de hacer estos problemas voy a tratar de justificar por qué en estos problemas hay dos constantes indeterminadas y lo voy a traer al contexto de un problema de aceleración y velocidad. Porque vamos, si conocen la aceleración de un objeto, si quieren saber exactamente la posición donde está el objeto, necesitan, ¿cómo se llama?, conocer cuál es la velocidad inicial del objeto y cuál es su posición inicial. De lo contrario, van a tener que el objeto puede tener varias posiciones. La posición del objeto va a ser indeterminada, pero sí la van a conocer si saben algo sobre la información inicial de ese problema. O sea, si yo llevo una f triprima, serían tres constantes indeterminadas. Sí. La prima va a ser constante. Ok, podemos hacer eso. Creo que aquí vamos a hacer un tercer problema a sugerencia de Jonathan. Y lo voy a dejar abierto para que cualquiera lo trabaje. Entonces tengo esta segunda derivada. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada? Sí. Ajá, sí. ¿Por qué menos coseno de x? Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces, para tener seno, necesito multiplicar por menos 1.
Entonces aquí voy a escribir una C1. Entonces luego vuelvo a antiderivar f para obtener f. Ajá. Menos S1X más X más C1 más C2. X más C2. Entonces digamos esto sería todo. Ahora este problema está un poco fuera de las instrucciones, pero yo creo que por lo menos lo podemos hacer porque no hay tanta complicación y ese sí lo pueden trabajar. Pues solo quiero tener cuidado. Porque como tengo que hacer esto 3 veces, no vaya a ser que en algún momento tengamos que encontrar una antiderivada que todavía es desconocida para nosotros. Entonces vamos a poner aquí 10. Muy bien. Entonces aquí pueden trabajar esta y al final decirme cuál es la respuesta. Entonces esta pueden aquí para esas famosas décimas de puntos. Tal vez 2 porque es sumamente elaborado. ¿Cómo no puse una función exponencial? Si hubiera visto bonito un más 2 a la x. Porque si hubieran empezado a acumular un montón de logaritmos naturales de 2 en el denominador. Aquí lo más molesto es que van a empezar a acumular un montón de constantes en el denominador. Pero no es necesario que las multipliquen, pueden ir poniendo Esto es integral. Sí, es integral, sí. Si ya conocen las integrales indefinidas, pueden trabajarlos como problemas de integrales indefinidas. No he hecho la conexión ahorita, pero esa conexión va a ser prácticamente la primera clase del curso de cálculo integral. Y la segunda clase sería ver el problema de integral definida como un problema de área. A ver, Marcelo, Jonathan. ¿Verdad que eso de C1X más C2 es lo mismo que X más D? Sí, es lo mismo. Sí, la notación que utilicen para sus constantes arbitrarias es la elección de ustedes. Sí. ¿Cómo le hacen la verdad? O tal vez una constante que no les recomendaría usar es e, porque no vaya a ser que se confunda con la función e a la x. Porque ex y a la x parecen casi lo mismo. Porque van a cambiar una velocidad que Ya no sé cómo pasar de la segunda. O sea, esto pues lo mismo, si eso sigue siendo una función potencia, esta sigue siendo una función pero potencia. entonces no afecta el... Las constantes no, como hubieron con derivadas Sí, es cierto. o integrales, si tienen unas constantes simplemente integren la función y multipliquen esa derivada o divídenla por la constante que la acompaña. Entonces, como les decía, van a empezar a acumular esas constantes feas, pero no es necesario que me multipliquen 11 por 12 y yo creo que por 13, déjenlo así. Yo creo que eso no hay nada. Muy bien. A ver, hasta pudiste cambiar el signo, excelente. Solo te falta una constante más. No, sí, la última. Yo creo que ahí podría suponer más E o un más C3 o... Sí. Ahora Andrés me contó que en Computer Science se pudo exonerar de muchas clases. ¿Andrés? Sí. Qué bueno. Yo no sé.
Por eso es que es otra de las razones por las que quiere meterse al final. Bueno, si no tengo que estudiar para ningún final, me la juego. A ver, tenemos Mauricio. Sí, luego llegaste esto. Sí, estas podrías cancelarlas. Entonces, digamos, aquí te quedaría menos, no, te quedaría más 1 dividido 2x. Acá luego hay que encontrar la derivada de x a la 12. Yo creo que este 12 lo tendrías que tener aquí, pero tendrías que tener. No, es que este 12 lo agregaste, porque la derivada de x a la 11 es x a la 12 dividido 12. Pero sería un onceavo de x a la 12. Sí, creo que Carmen otra vez se quedó. Es que le cuento la no sé. Bueno, estas constantes podrías escribir x a la 13, como están en el denominador, x a la 13 por 12 por 11. Pero luego esta no es la derivada pues te quedó esta vez. Esta tiene un caso especial. Es cierto. Ahí aquí te falta como que una constante. Ya va. ¿Cuál es la derivada de 1 dividido de x? En anexo 0. Sí. Acá, esta cuando tiene la función x a la menos 1 o 1 sobre x, esa es la única que tiene una derivada muy diferente. Solo que simplemente es x a la hora que está dividido 12 por 11. Pero solo te podría dejar expresado 12 por 11. Creo que la puedes retomar. Ajá. Cuidado, porque ahora hay que encontrar aquí. Bueno, o sea, no lo puedo pasar. Bueno, aquí hay que tener cuidado, porque cuál es la derivada de y por x. Ahí, ¿cuál es la derivada de x? Y lo que x, la derivada de x es como una x a la 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 1? Y, aquí hay que ver cómo está de x, pero ahora cuál es la derivada de x. Sí, de x a la 2, pero más rápido de x. Sí, y luego, pero ¿cuál es la derivada de x? Bueno, es x a la 1 así, pero se pasa, digamos, la regla es siempre uno le sube 1 a la potencia y uno divide por la nueva potencia. Cristian, sería así. Sí, eso está bien. Bueno, te falta, digamos, la derivada de cx. Pero aquí, por ejemplo, La derivada de x. Pusiste x al cuadrado, pero no es completamente correcto porque la derivada de x al cuadrado es N más 1 partido. Ajá, sí, partido. qué pena no poner ninguna regla. Sí, pero este otro solo te queda y te falta constante integración. Acá hay más cosas, más eso, sí, no, es que constantes integradas. Es lo que hay como que un cuadro padre de Mauricio, Carmen. Pero, por ejemplo, ese 1, si es la derivada de x, todas las ceros altas sería partido 1, ¿no? No, porque se le suma 1 a la potencia. Sería 6 cuadrado. Sí, x cuadrado partido 2. Ya lo viste, que la prueba con x es x al 1. Y ¿Cómo te queda segundo? ¿Cuál de ¿cuál función tiene la derivada sobre sí, entonces aquí no es 1 dividido 2, sino sería 1 medio. Claro, porque aquí digamos hay que encontrar, incluso hay que hacer una aclaración. No, sí, que no se pone aquí.
Y después, o sea, la derivada de x a la menos 1 que la tenías en este paso, y aquí tenías que no hacer esta, sino que es el logaritmo, sí, el logaritmo de los entonces ahí es la respuesta correcta. Así se ve. Sí. Pero Ahí ya entendí. Sí, una- Ahí fue es a la gran Todo está bien, entonces ahorita lo único que vamos a revisar son los signos, sí. Vamos a ver solo cómo van Krista y Jennifer pudieron. Bueno, entonces solo voy a avanzar. Entonces, bueno, primero en este paso es necesario escribir este 1 dividido x a la 3 como x a la menos 3. Entonces, digamos, encuentro la segunda derivada. Entonces, esta segunda derivada va a ser igual a... Aquí aplico la regla de la potencia en reversa, entonces me queda partido menos 2. Luego, x a la 11, partido 11, sí, menos coseno. Voy a poner más C1, solo por mantener el control de las constantes. Entonces, luego, otra vez tengo que volver a antiderivar esta función para encontrar la derivada. Entonces, esto es igual a x a la menos 1, partido menos 2 por menos 1. 2 más 2. Ajá, que nos queda más 2. Luego esta es más x a la 12 dividido 12, pero como tengo un 11 aquí, entonces este 11 lo tengo que multiplicar por el 12. Sería 122. Y yo creo que es 132, sí, 132. Lo podemos dejar así expresado. Y luego la antiderivada de coseno es... Es más seno, ¿no? Sí, más seno, y como tenemos el signo menos, entonces dejo todavía aquí el signo menos. Integro ahora esta constante cuya antiderivada es C1 por X. Y más otra constante. No entendí ahí por qué quedó negativo el seno. Porque como tengo un signo menos, la derivada de menos seno es menos coseno. Ujú. Ah, ya. Y luego encuentro, digamos, esta función. Entonces, para esta función en particular, su antiderivada es diferente a la de las otras potencias, sí, porque aquí tenemos el logaritmo del valor absoluto de x. Luego aquí continúo subiendo la potencia en 1 y dividiendo por la nueva potencia, 13 por 12 por 11. Y luego aquí, sí, más coseno, porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí, como les decía, C1 por X, tengo que subir esta potencia en 1, entonces tengo un cuadrado, partido 2, más C2 por X, más C3. Entonces observen que a pesar de que es un problema largo, no es un problema difícil. Es un problema bien bonito. Entonces tengo todo esto y ahorita lo que vamos a hacer en el resto de la clase es, ¿cómo se llama? Tratar de encontrar valores para estas constantes indeterminadas, porque obviamente cuando nosotros estamos trabajando con funciones nos gusta que solo nos quede una variable independiente y que estas constantes sean un número en específico, pero para que estas constantes tengan algún valor es necesario saber algo sobre una información sobre cómo es la antiderivada en algún punto en particular. Entonces, generalmente en las antiderivadas van a tener una condición, bueno, el valor de la antiderivada en x es igual a 0, en x es igual a 1, tiene que ser igual este valor funcional. Entonces, uno puede utilizar el valor funcional para ir encontrando los valores de las constantes indeterminadas. Entonces, digamos aquí, si por ejemplo, si se conoce, ¿sí? La derivada de la recta tangente, una derivada, como que se podría decir que una antiderivada va a ser como un problema de área. como el del... Sí. Lo que pasa es que ahorita todavía esos conceptos están, como se llama, un poco escondidos porque ya son temas del curso de cálculo integral.
Entonces ahorita sigamos, estamos antiderivando, pero luego conocemos un punto sobre la antiderivada, entonces se puede encontrar una antiderivada única. Y este incluso va a ser uno de los temas del curso de cálculo diferencial, de que tienen un problema físico, tienen su ecuación diferencial, pero si quieren encontrar el desplazamiento o velocidad de un objeto, van a necesitar conocer, digamos, cuál es la velocidad y la posición inicial del objeto. Entonces, digamos, cuando me refiero a una antiderivada particular, me estoy diciendo, bueno, ¿cuál es la antiderivada en específico que satisface lo siguiente? Este es otro problema bonito. Y tal vez este lo voy a trabajar con ustedes. Entonces, la idea, observen cuál es la única diferencia ahora con este tipo de problemas. Sí, nuestra función a pura fuerza va a tener que pasar por este punto. Entonces, cuando primero encuentre la antiderivada, luego voy a tener que encontrar un valor en específico para la constante indeterminada para que la función pueda pasar por este punto. Entonces, en un primer paso, antiderivo. Logaritmo natural de valor absoluto de Ajá, muy bien, excelente. más. Ujú. 4. Tangente o Yo diría que es tangente. tangente a la menos 1, tangente inversa. Hola, Daniel. Sí, porque la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces, observen que ahí inicialmente todavía tengo una constante indeterminada, pero como les estoy dando un punto sobre esta función, ajá, sí se despeja. Entonces, ¿a qué es igual? Sería el logaritmo natural de 1 Ajá, más 4, tangente inversa de 1 ajá. más 0. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿A qué es igual el logaritmo de 1? Ajá, tangente inverso de 1, tangente inverso de 1. Sería 1 por 4. ¿Y cuál es el ángulo donde seno y coseno son iguales? 45. Pi cuartos. Sí, pi cuartos. 5 pi cuartos. Sí, menos 5 pi cuartos, esa es otra. Ahora sí está imposible de ver, pues. A ver, sería tangente inversa, sería Pi cuartos, ¿cuál es el tangente de pi cuartos? Sí, se vuelve 1, se vuelve 1. ¿Para qué es igual tangente de pi cuartos? 45. No, ¿a qué es igual el tangente de 45 grados? Cuando uno... Es 1 porque es la misma coordenada. Sí, para que uno tenga 45 grados, tanto X como Y tienen que tener la misma dimensión. Entonces aquí mido y voy y obtengo mis 45 grados acá. Sí, lástima que no traje aquí una... ¿Cómo se llama? Un transformador. Entonces, digamos, aquí como vio bien Carmen, esto es 0. 4 por pi dividido 4 es simplemente igual a pi. Entonces, ¿a qué es igual nuestra constante indeterminada? A menos pi. Ahora, si en todo caso tienen alguna duda sobre este valor, lo podrían dejar como 4 por tangente inverso de 1 y decirme que C es igual a menos 4 por tangente inverso de 1. No van a tener todo el crédito completo, pero van a tener la mayor parte del crédito. Entonces, en algún momento pueden dejar la respuesta como, bueno, esto es igual a menos 4 por tangente inverso de 1 y está bien, porque por lo menos tienen la secuencia de la mayor... Sí, lo despejé. Entonces, digamos, aquí la antiderivada particular va a ser igual a f de x es igual al logaritmo del valor absoluto de x más 4 por tangente inverso de x menos pi. Entonces, este es uno de los temas de ecuaciones diferenciales, encontrar condiciones iniciales y luego posteriormente encontrar el valor de las constantes indeterminadas. Para otro punto en esa función, la constante no va a ser menos pi. No, sí va a ser, pero lo que pasa es que hay otro problema.
solo voy a poder conocer la información de un punto de la función, porque si te doy, digamos, f de 2 o digamos f de 0, este f de 0 no puede decir, digamos, que es igual a 0 o es igual a 5, sino que ahora si quiero encontrar f de 0 en esta, ajá. Entonces aquí tendría que ir f de 0, no existe, entonces no te puedo dar f de 0, entonces esta es una función cuya antiderivada no existe en f de 0, pero f de 2 podemos encontrarlo, pero queda un número extremadamente extraño, logaritmo de 2 más 4 por tangente inverso de 2 menos pi, entonces esto sería f de 2, entonces si en algún momento te digo que también f de 2 tiene que ser igual a 4, ese va a ser un problema sin solución, la función no va a poder pasar por esos dos puntos. Incluso, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque hay veces que les puedo dar información de la función sobre dos puntos, pero si necesito sí, les voy a tener que, para que podamos trabajar con dos puntos sobre la antiderivada, voy a necesitar, digamos, tener dos constantes indeterminadas. Entonces generalmente el número de puntos que les voy a ir dando va a estar vinculado con cuántas constantes indeterminadas tengamos. Entonces si tenemos 3 constantes indeterminadas, les voy a tener que dar 3 puntos sobre la gráfica, con 2 constantes indeterminadas 2 y con 1 1. Pero no hacen eso. No, sí, es que así es, ¿no? Porque el problema, para que el problema tenga sentido, que es lo que se conoce como un problema bien planteado en matemáticas, solo tengo que tener el número de condiciones iniciales, tiene que satisfacer el número de constantes indeterminadas. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo en este cuarto problema. Entonces van a ver que ahí les estoy dando una segunda derivada. Entonces encuentre, yo creo que ahí era la antiderivada particular, ahí la redacción está un poquito mal porque la antiderivada particular de f doble prima de x es igual a 12x al cuadrado más 6x menos 2. Ok. Podríamos como que sustituir una variable en la primera derivada y después sustituir la otra en la... Bueno, ¿por qué no puedo sustituir en la primera derivada? Las condiciones se las estoy dando en la... bueno, sí, la original. Pero eso que dijiste que en la antiderivada puede pasar, porque digamos, en los problemas de cinemática les dan una posición inicial y una velocidad inicial, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, y digamos, eso es con lo que quiero terminar la clase de hoy, con el movimiento rectilíneo, que es una aplicación bien bonita. Entonces, digamos, aquí tengo este problema. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tengo que encontrar la antiderivada y luego la antiderivada de la antiderivada. Entonces, vamos a antiderivar. 12x3. Ajá. 3 más... No, si es 4x al cubo. Sí, 4. 12x3 partido 3. Hay que dividir todo. Sí, Jonathan tiene la misma respuesta, sí. Entonces este es el que les digo que es el tema en el que uno puede recuperarse en el final, y es un tema fácil a pesar de que lo estamos viendo muy al final del curso. Pero las personas que no asistieron hoy, Entonces luego que... Sería 4x4 partido 4, menos 4. Muy bien, ajá. Más 3x3 partido 3 sería x a la 3. Menos 2x2 partido 2 que sería x. Más x más c. Más cx más d o más cx1 más c2. Entonces observen por qué ahora les estoy dando 2 puntos sobre la gráfica de la antiderivada, porque ahora tengo 2 constantes indeterminadas. Entonces aquí solo encuentro el sistema de ecuaciones y tenemos que encontrar C1 y C2. Entonces evaluamos en f de 0. Tendríamos que resolver en teoría un sistema de ecuaciones lineales de 2 variables y 2 ecuaciones, pero miremos si tenemos suerte aquí. Aquí parecía que tengo 0 más 0 menos 0 más 0
más C2. Entonces eso tiene que ser igual a 2. Entonces ya pueden encontrar aquí algún valor de las constantes indeterminadas. Aquí ya pueden encontrar de inmediato que C2 tiene que ser igual a 2. No siempre pasa, pero generalmente van a ver que con estos problemas de antiderivadas, el punto sobre x es igual a 0 es uno de los más comunes, pero tal vez eso significa, digamos, alrededor de un extremo del intervalo o para el tiempo 0. Cristian, ¿Sí? por ejemplo, ahí si en lugar de f de 0 sería f de 2, tenemos como que si tienes la primera derivada, pues tenemos una variable. Bueno, si tuvieras f de 2, para conseguir la clase constante. no, si tuvieras f de 2, entonces aquí tendrías como 48 más 12, 60 menos, sería 2 a la 4, 16 más 24 menos 20 más 12,1. Tendrías un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones como que 12,1 más C2 es igual a ese número que te había dicho, no me recuerdo exactamente cuál era. Y luego tendrías que usar el f de 1 y tendrías también unas condiciones que de C1 más C2 tiene que ser igual a un número y tendrías que resolver el sistema de ecuaciones lineales resultante. Si aquí cambio este f de 0 por f de 2. C1 queda 0. Miremos si C1 queda 0. 1 más 1. Ajá, menos 1 que es 0. Más C1 más C2 que es 0. Ah, excelente, sí, queda 0, Marcelo, es correcto. Y la constante indeterminada puede ser igual a 0 y no hay ningún problema. Entonces C1 es igual a 3 menos 3 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es mi antiderivada particular? X4 más X3 menos X2 más 0 más 2. Ajá, ahí está. Esto es todo. Entonces, como les decía, este es un tema bonito, es bastante intuitivo. Y aquí pueden revisar, digamos, que f de 0 es igual a 2 y f de 1 es igual a 3. 2 más 1 es 3, más 1 menos 1 es igual a 0. Entonces ahorita, ¿por qué estoy interesado en antiderivadas? Posiblemente ustedes en algún momento cuando vieron el curso de física se tuvieron que memorizar las ecuaciones de cinemática y aquí les tengo algo que no les va a gustar mucho y que lástima que no se los dijeron. No tenían que memorizarse las ecuaciones de cinemática, ¿sí? Yo tengo una duda. Ajá. Si me da la evaluación de un f', por ejemplo, f'1 es igual a 2, entonces evalúo el f' y ahí logro encontrar la constante, ¿no? Bueno, es que tendrías que evaluar en f' solo si te estoy dando una condición en la derivada. Lo cual puede pasar, digamos, puede haber una condición en la derivada. Se mira extraño eso, pero aquí es cuando, digamos, es bueno hacer el problema de física de movimiento rectilíneo, porque uno dice, pero ¿cómo puedo medir una derivada? Si uno se recuerda que la derivada de la posición es la velocidad, uno puede medir la velocidad y con cierta facilidad. Entonces hay velocímetros que les miden la velocidad de un objeto. Entonces, esas ecuaciones tediosas que tuvieron que memorizarse, ecuaciones de cinemáticas, y posiblemente en algún momento las detestaron porque no solo tenían que memorizarse la de posición, velocidad y aceleración, sino también el tiempo de vuelo, la altura máxima. No había necesidad, con solo saber cálculo y que les den que la segunda derivada es igual a menos g, pueden derivar el resto. Entonces en lo que nos ayuda la antiderivada y la derivada es a deducir las ecuaciones de movimiento rectilíneo. Entonces aquí la antiderivación y derivación son procesos útiles para encontrar las ecuaciones de movimiento de un objeto. Entonces esto es bien bonito, pero incluso aquí ya estamos viendo hasta física. Entonces, digamos, algo que ya sabemos es, por ejemplo, cuál es la conexión entre posición, velocidad
y aceleración. Entonces, digamos, si les doy la posición de un objeto y la función es f de t, ¿a qué es igual la velocidad de este objeto? S', ¿no? Sí, S'. ¿Y la aceleración a qué sería igual? Sí, a S doble prima. Entonces, paso de posición a aceleración derivando. Pero ahora, digamos, con antiderivación tenemos una gran ventaja porque, digamos, si solo conozco la aceleración de un objeto, que ese es generalmente lo que uno conoce con cierta certitud, porque con cierta certeza, pero digamos, cuando hacen el diagrama de fuerzas, digamos, fuerza es igual a masa por aceleración, en realidad lo que están haciendo es escribir una ecuación de cinemática. Entonces, puedo conocer la aceleración de un objeto por medio de un diagrama de fuerza, pero ahora quiero conocer su velocidad y eventualmente su posición. Entonces, ¿cómo encontraría la velocidad? Sí, antiderivando. Entonces la velocidad es, digamos, como que esta A mayúscula, por así decir. Y digamos la segunda antiderivada. Entonces esta puede ser todavía una A más grande, la A mayúscula de la A mayúscula. Está un poco exagerada esta, pero digamos, la idea es que solo antiderivan y pasan de la aceleración a la ¿cómo se llama? A la posición. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Si solo conocen la aceleración de un objeto, no van a saber la posición a su cabalidad. Entonces, por eso es que hay veces que, digamos, las ecuaciones de cinemática les están dando una velocidad inicial y una posición inicial. Aquí no, porque la posición ya tiene en cierta forma incorporada la velocidad inicial y la posición inicial. La posición inicial siempre va a ser de 0, ¿no? Bueno, si uno pone como el marco de referencia 0, pero hay veces que si estás trabajando, digamos, en la Tierra y estás midiendo un objeto en la Luna, podría ser que esa posición inicial sea la distancia de la Tierra a la Luna, o sea, generalmente es 0 la posición inicial y uno pone todo el marco de referencia donde uno tiene el experimento, pero no necesariamente. Entonces también es necesario considerar las condiciones iniciales del problema. Entonces ahí vamos a hacer un problema bien bonito porque, entonces digamos, necesito la posición inicial. De la posición inicial es igual a un numerito, voy a decir A, por decir algo. O sea, puedo poner S sub 0, posiblemente en las ecuaciones de cinemática las escriben esto como S, y cuando T es igual a 0 es igual a S sub 0. Y otra cantidad que uno necesita conocer es la velocidad inicial. Entonces voy a poner aquí, vamos a poner BI y SI. Solo por poner unos nombrecitos. Ahora, las condiciones más comunes es poner que un marco de referencia es 0 y que el objeto inicialmente esté en reposo. Entonces, si es así, todas estas condiciones son iguales a 0. Pero hay veces que un objeto, digamos, tiene una velocidad inicial que no es igual a 0. Digamos, si estiran un resorte, entonces ya ese resorte estirado tiene una posición diferente de 0 y también justo en el momento que lo sueltan, ese resorte va a tener una velocidad. Entonces ahí su velocidad inicial no sería 0, sino sería, digamos, la velocidad con la que sale el resorte. Entonces, no siempre son 0, pero en varios problemas alguna de estas es igual a 0. Entonces hoy vamos a hacer una derivación interesante. Digamos, vamos a hacer el movimiento en caída libre. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, yo creo que no tenemos mucho tiempo. Sería 9.5, ¿no? Sí, ahorita incluso lo vamos a hacer, pues 9.8, pero vamos a hacerlo incluso más general. Entonces, digamos, aquí estamos, un objeto está cayendo, la única fuerza que está actuando sobre este objeto es la gravedad, la cual tiene una dirección negativa.
Entonces aquí observen que tenemos, aquí la aceleración del objeto es A de t es igual a menos g, donde g es una constante. Este objeto lo pueden estar lanzando hacia abajo o lanzando hacia arriba, entonces puede tener una velocidad inicial de v sub 0 y la posición, digamos, dependiendo de dónde lo tiran, si digamos el suelo es 0, puede que esta posición inicial sea algo, es como una altura. Entonces voy a poner como S sub 0 es igual a S sub 0. Entonces ahora lo interesante es, bueno, solo les estoy dando esto, ¿cómo encuentro ahora la velocidad? ¿Sí? Entonces aquí es igual a velocidad. Y bueno, t, solo porque estimo, pero sí es. Pero ahora tengo una constante indeterminada. ¿Cómo puedo encontrar el valor de esta constante indeterminada? En el momento en el que ese es 0. Aquí estamos con la función de velocidad, utilizamos. Bueno, sí. Podemos antederivar una vez más, pero ya podemos conocer en teoría el valor de esta C1, porque tenemos una velocidad inicial. Entonces observen aquí que V de 0 es igual a 0 más C1. C1 tendría que ser igual a la velocidad inicial. Antes, ¿se recuerdan de esta ecuación? Esta es la ecuación de cinemática para la velocidad de un objeto. La velocidad inicial menos gt. Entonces, si el objeto lo están lanzando a una alta hacia arriba, esta velocidad va a ir disminuyendo porque la gravedad va a ir disminuyendo esta velocidad de manera lineal. Entonces, en algún momento esta velocidad va a ser 0 y luego en otro momento la velocidad va a ser negativa. Sí, es el tiro parabólico, sí, pero solo estoy midiendo como que la altura. Sí, es la caída libre, o sea, no solo es un objeto que cae, sino también, digamos, un objeto que sube. Entonces, observen qué bonito, ya con A tengo menos G, y observen que si conozco la velocidad y la derivo, tengo menos G. Entonces, ahí poco a poco vamos armando las ecuaciones de cinemática. Y luego tengo la posición. Entonces, ¿cómo encuentro la posición? B0 y G son constantes. Entonces, aquí tenemos un montón de constantes. Sería BOX, BOT, Ajá. GT cuadrado partido 2, Ajá. más C3. Sí, más C3. Pongamos un más C3. Entonces, ahora ya saben por qué en esta ecuación de cinemática está ese partido 2, que yo siempre tenía esa gran duda, pero ¿por qué un partido 2? ¿Por qué ponen una fracción? ¿Y a qué es igual S sub 3? Sería igual a S0 igual a S2. Sí, S sub 0. Entonces aquí obtengo las ecuaciones de cinemática. B sub 0t menos gt al cuadrado dividido 2 más S sub 0. Entonces, con esto es bien bonito porque en realidad la única que necesitan saber es esta. Deriven esta función, tienen B sub 0 menos gt, vuelvan a derivarla, tienen menos g. Si conocen la velocidad, intégrenla para conocer la posición y derivenla para conocer la aceleración. Entonces, solo tenían que saberse una. Y eso es algo que siempre he sentido que es es algo que no deberían de hacer en los cursos de física, de ponerse a memorizarse de las fórmulas, sino empecemos, sí, a derivarlas, sí, y antiderivarlas. Por incluso ya cuando sabemos otra cosa de cálculos, en algún momento en física les preguntan cuál es la altura máxima. Sabemos que para encontrar la altura máxima hay que encontrar cuándo la derivada de esta función es igual a 0. Entonces, esto es equivalente a encontrar cuándo esta velocidad es igual a 0. Entonces, posiblemente les dijeron, bueno, el tiempo de la máxima altura es igual a la velocidad dividido el valor de la gravedad. No tenían que memorizarse esa fórmula, sino simplemente derivar esta función, igualarla a 0. Y bueno, sí, esta velocidad es igual a 0 cuando B sub 0 menos GT es igual a 0. Entonces, mi T es igual a B sub 0 dividido G, y hasta podían decir, mire, pero como la segunda derivada es negativa, ese es un máximo absoluto, la gráfica de esta función es una función que es cóncava hacia abajo, y hasta le dan, enriquecen el problema.
Entonces ahorita no sé cómo estaremos de tiempo, pero solo nos quedan estos dos problemitas. Pueden trabajarlos, digamos, de manera colaborativa. Y el 5, pero el 5 es relativamente sencillo. Hay otra cuestión. Mi enfoque no solo se limita, digamos, a caída libre. Si tienen funciones de aceleración extrañas como esta, ¿cuándo se puede dar este caso? Cuando tienen un resorte. Un resorte, la aceleración disminuye y aumenta, porque el resorte va oscilando, digamos, pasando de su máxima extensión a su mínima extensión. Con este enfoque también pueden incorporar los efectos de la resistencia al aire sin ningún problema. Entonces no se miran limitados solo a memorizarse fórmulas. O sea, en el ejercicio 5 es que la A' de t tiene que ser igual a 5. Entonces 3, o sea, te digo primero... Antiderivar, porque te estoy pidiendo la posición. O sea que hay que derivar la aceleración y damos la velocidad. Sí. La velocidad damos Ajá. la posición. Y ahí en esa posición evaluamos 0. Pero si ya me dan la ecuación de posición, esa ya no... Bueno, es que aquí es una posición inicial. Todos estos son iniciales. Tiene una velocidad inicial y una posición inicial. Entonces A' de t es igual a 5, ¿no? No, A' de t es esto, si es que... Y luego hay que antiderivar la aceleración para encontrar la velocidad. Esa no sería A' entonces, A' de t. Bueno, esto sería S doble prima de t. S doble. Entonces solo hagamos estos problemitas. Y estos problemas me gustan un montón. Bueno. Es que el 5, la velocidad y la posición que nos dan Son iniciales, para sí. encontrar las constantes. Sí, para encontrar las constantes, sí. Entonces A de t es 3t al cuadrado menos 5 por seno t. Y esta velocidad inicial se traduce como v sub 0 es igual a 5 y la posición inicial es 10. Entonces antiderivemos. Sería t cubo menos Ajá. 5 de t. Más 5, solo por... Porque es negativo. Sí. Por eso es que siempre y cuando tengan dudas traten de derivar esta función así mentalmente y... Y a ver si me queda bueno. Entonces luego que puede dejar este valor hasta el final, pero tal vez como ya tenemos la velocidad podemos... Vamos a igualar a 5, ¿no? Sí. Entonces v sub 0 es igual a 0. Más 5 coseno de 0, que sería coseno de 0 es 1, ¿no? Sí, es 1, es 1. Ajá. 5 más c, y eso lo igualamos a 5. Ujú. Entonces c1 tendría que ser igual a menos 5, ¿no? No, a 0. 0, pero esto es por pura coincidencia. Yo solo... Sí, lo que pasa es que yo creo que me comí el chisme. Bueno, es 0. Y luego antiderivo otra vez para encontrar la posición. T4 partido 4. Más 5 menos seno de 3. Más 5 por seno de t y más... Pueden decir C o C2, o sea, eso no va a afectar en nada su respuesta. Yo solo para mantener la clave. Lo igualamos a 10. Y si evaluamos en 0 y lo igualamos a 10. Entonces, Ya igual. sí. ¿Ponemos qué? En la, perdón, en la, esa, no era CX. Bueno, es que era C1X, pero... Sí, C1, podrías poner C1X más C2 y luego podrías aplicar hasta el final las condiciones iniciales. Ahí observen que la condición es, tengo una para la posición y otra para la derivada. En el problema que trabajamos con anterioridad tenía las dos en la posición. Entonces pueden tener problemas donde, por ejemplo, con los problemas del cañón, que conocen la posición inicial del cañón
y en vez de la velocidad lo que quieren es que yo quiero que en el tiempo 10 que la bala termine, digamos, a 10 metros, porque ahí tengo que destruir, digamos, una fortaleza. Entonces aquí la condición no sería la velocidad, sino ese de 10 tiene que ser igual a tal posición, porque quieren disparar un... C2 también sería 0, ¿verdad? Y miremos, 0, seno de 0 es 0, más C2. Sí, la posición... Sí, sería 10, es igual a 10. Entonces, observen qué bonito. Entonces aquí no solo conozco la posición del objeto, sino también su velocidad, conozco todo. Y todavía no le hemos sacado el jugo a estos problemas. Este tema es el 5.1 del libro, ¿verdad? 4.9. La sección 4.9. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero ¿o se animan ustedes a hacer este problema de la pelota? Bueno, démosle, yo creo que hagámoslo. Ahí solo hay que interpretar un poco la información. El 256 sería la posición inicial. Muy bien, ajá. Ajá, y el 64 Sí. Sí, entonces tenemos que encontrar cuando la velocidad inicial es 0, ¿no? Lo tiramos para Y arriba, bueno, ahorita te están pidiendo encuentre la altura sobre el nivel del suelo 10 segundos más tarde. Yo creo que ahí solo hay un pequeño problema de redacción, digamos. Pueden conocer el valor de la gravedad, pero sí les tendría que dar el valor de la gravedad. Es que en un momento T, la rapidez va a ser 0. Bueno, sí, pero ese es para el inciso B. Y ese sería lo que nos están preguntando. Bueno, entonces aquí hay un pequeño problema. No les di la aceleración, pero yo creo que en el examen sí les tendría que dar la aceleración, porque algunos de ustedes conocen el valor de 9.8, pero el otro valor en pies por segundo 32. Si conocen eso, excelente, pero digamos sobre el nivel del suelo. Entonces, esta es una información que les tenía que dar, de que en este objeto la aceleración es igual a menos 32 en todo momento, menos 32 pies por segundo al cuadrado. ¿Por qué negativa? Porque es una fuerza atractiva que está trayendo a todos los objetos al suelo. Entonces, menos 32 pies por segundo. Entonces, si esto es igual a menos 32, ¿a qué es igual la velocidad? A 32x. Sí, menos 32t más una constante. Ajá, más c. ¿A qué es igual esta constante? 64 pies. Ajá. Sí, 0 más c1. Entonces esto es bien bonito. 64 menos 32t. Tiene sentido, la velocidad empieza a disminuir. En algún momento va a ser 0, ahí va a ser la altura máxima y luego el objeto empieza a caer. Entonces la rapidez va a ser positiva, pero la dirección de la velocidad es hacia el suelo. Entonces luego, ¿a qué es igual la posición? La posición va a ser 64t. Uh-huh. Menos 32t cuadrado partido 2. Ajá, 16. Entonces vieron qué bonito. O sea, si esto lo hubieran sabido cuando estaban tomando el curso de física. Ganan las olimpiadas. Las de física, sí. Hay también olimpiadas de física, pero ahorita quedémonos solo con mate. Entonces, ¿a qué es igual nuestro C2? A 256. Sí, 256. 156 más 64t menos 16t al cuadrado. Y la última pregunta es sumamente fácil. ¿Cuándo alcanza la pelota su altura máxima? La derivada a 0. Que esto tiene sentido con ver la velocidad. Entonces tengo que encontrar cuándo la velocidad del objeto es igual a 0. Físicamente eso les decían, pero sabemos que matemáticamente este es el número crítico. El número crítico se encuentra cuando la derivada es igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual el tiempo? Sería menos 64, menos 32, menos 64 por 32 sería menos 2. Bueno,
2, ajá, 2. Entonces a los 2 segundos alcanzamos su altura máxima. ¿Por qué? Porque la segunda derivada, que es la aceleración, siempre es negativa. Entonces aquí tenemos que la función es cóncava hacia abajo. Y luego, ¿cómo encuentro la altura máxima? Igualando la ST a 0, ¿no? No, ahí es cuando va a estar en el suelo. Sería 2, S2. Sí, evalúo la posición en t es igual a 2, entonces aquí tengo 256 más 128 menos 64. Y podemos dejarlo la respuesta de esta forma. Bueno, yo creo que es 320, le salió 320. Sería, sí, 322. Pueden revisar. 128 menos 64 es igual a 64. 384. No es más 64, ¿verdad? Bueno, 384, los 384, está bien. Muy bien. Miren que esto es bien bonito. Es fácil, si digamos, pero tal vez los estudiantes que no vinieron hoy, que van a perderse este tema. sí. Entonces, muchas gracias y espero que les haya gustado. ¿Qué pasó ahorita?